¿Qué hay, Manu? Bienvenido a este nuevo episodio del Sancocho. ¿Cómo estás, Iron? Qué bueno estar aquí contigo de nuevo para conversar de temas interesantes. ¿Cómo te fue en la semana de receso? Bueno, estuvimos descansando, por eso fue el motivo en el cual no hemos podido grabar, pero también estuve trabajando en un curso de ética profesional con con maestros. Pues estuvo muy interesante. En estos días se ha hablado mucho de un concepto que es el de la gentrificación. Y es Ujú. como en los lugares turísticos, como la cultura local se pierde y vienen otro tipo de culturas a imponerse, como un orden social. Sí, Pero pensar en esa denominación, en esa figura, también me ha llevado a pensar en cómo sucede en nuestros barrios, en las zonas locales. Cómo oficios, que es de lo que vamos a hablar hoy, que son aparentemente tradicionales, que suceden en los barrios, en nuestra vida cotidiana, han ido desapareciendo, ¿no? El claro. reemplazo del tendero por el de uno, por este grado de sofisticación que hoy se vende, la desaparición de los zapateros. Y Ujú. bueno, ¿a qué te lleva a pensar el tema de hoy de la desaparición de los oficios locales? Me lleva a pensar en que estamos dando un giro en el sistema que estamos viviendo, en el cual, pues, las pequeñas acciones que representaban la vida de muchas personas, pues han sido captadas por grandes corporaciones, ¿no? Por ejemplo, la figura de la tienda de barrio está siendo reemplazada por las cadenas, por los almacenes de cadena, ¿no? En el caso de los que tenemos aquí en Colombia, que son muchas ya. Creo que ha habido un reemplazo de esas pequeñas economías y de esas pequeñas funciones que han sido cooptadas por grandes corporaciones. Y eso hace que, por un lado, se disuelvan las identidades populares y por el otro se afecte la convivencia, ¿no? Porque estas personas también tienen una función social, ¿no? Claro, en la tienda no solo comprabas cosas, no solo mercabas, habían relaciones de confianza. Y Ujú. una de las cosas que ha desaparecido es el fiado, por ejemplo. El Sí. fiado que sostiene familias cuando no hay con qué pagar, Claro, es que básicamente. en la ciudad no te van a fiar. O sea, a vos en Medellín, en Ocaña, ¿quién te fía? No te conoce nadie. O sea, en Claro. cambio en el pueblo, el vecino que tiene la tienda ahí, la tiene toda la vida, pues sabe dónde vivís y sabe quién sos y te fía. Y de pronto el señor de la tienda de más arriba también. O el señor zapatero que te va a reparar los zapatos, te los puede reparar y luego le pagas, ¿no? Es decir, existe esa posibilidad de cambalache, de Sí, sí, sí. intercambio, ¿no? De servicio, de que no te lo ofrecen las empresas ni las corporaciones. Porque hemos reemplazado los oficios cotidianos Ujú. por empresas impersonales, donde Sí, no conocemos a la gente, no nos relacionamos, mantenemos como una sociedad del límite, básicamente. Eh, y luego también lo que hace es que desaparezca la economía popular, la economía local, sí, los diálogos cotidianos, las relaciones de confianza, la tienda donde no solo se compra, sino que circula el chisme del barrio, sí, efectivamente. la peluquería donde ya no hay relaciones, sino es el establecimiento de una forma sofisticada de venderte la estética. Ujú. Entonces, esos cambios dentro de las dinámicas sociales lo que hacen es que desaparezca la economía de estos escenarios cotidianos y que entremos a una economía del consumo por el consumo. Ya nadie repara los No, zapatos, hay que ni cambiarlos la y comprar radio, nuevos. ni una radio, ni un televisor. Hay que comprar nuevos. Hay que comprar nuevos, porque la obsolencia programada que nos vino después de la Segunda Guerra Mundial, que es el nuevo sistema económico después de la Segunda Guerra Mundial que nos domina, justamente vive del descarte, de la economía del descarte. Es decir, de que uses una cosa, compres una cosa, la uses y la descartes luego, ¿no? Para volver a comprar Uh-huh. más, para mantener la cadena de funcionamiento. Y en esto pues nos hemos llevado por los cuernos, nos hemos arrebatado una cantidad de figuras bellísimas y de personajes de pueblo que tenían una función maravillosa. Por ejemplo, yo recuerdo el famoso bacano, ¿no? El bacano en convención. ¿Y cuántas veces no nos tapizó los muebles el bacano nosotros en la casa? Nosotros no cambiábamos de muebles, sino que los mandábamos tapizar. Ya hoy en día no existe un tapizador de muebles, ya simplemente descartás Y te tocó comprar uno y nuevo. compras uno nuevo en un almacén de cadena, ¿no? Este señor Beto también, Ruedas, creo que era Ruedas, apellido Ruedas.
Era también tapizador. Era tapicero. O el marquetero, Beto el marquetero, que era vecino tuyo. Los marqueteros que desaparecieron, que eran los que se encargaban de protegerte el diploma de grado. Sí. Y que se colgaban en la casa. Se colgaban en la con casa. Tanto orgullo. Exactamente, en las salas de los... bueno, esos trabajos han desaparecido. O sea, ya no tenés quien te marque un cuadro. Pues ya lo encontrás a nivel industrial, ¿no? Sí, y pienso también en las formas de comunicación. Antes era muy importante en los barrios el ejercicio del perifoneo. Es decir, una persona que pasaba con un micrófono y un parlante inmenso diciendo, hay reunión en la Junta de Acción Comunal a las 7 de la noche. Iván Vila, todavía. Claro, ahí está don Hernán Vila. La cosa es que hemos cambiado las formas y la reflexión que queremos brindar hoy es que la gentrificación como proceso de cambio cultural en las sociedades también está sucediendo en nuestros barrios. Sí. En nuestros barrios está desapareciendo los oficios tradicionales. El hecho de que un pelado que crece y que su papá es carpintero aprende también el arte de la carpintería. Sí es cierto que hay versiones más sofisticadas hoy. Por ejemplo, los zapateros, que parecía que estaban en todos los barrios reparando y dándole una segunda vida a un objeto que eran los zapatos, hoy son presentados por el comercio, por el sistema económico, como cosas muy exclusivas. Sí. Entonces un zapatero hoy se vuelve algo costosísimo, claro, porque hace cosas a tu medida. ¿No? Se vuelve de diseño. Sí, y se vuelve un elemento de mercado, pero deja de ser un constructor cotidiano de la vida. Es un diseñador, es más un diseñador estético, es verdad. Sí. Eso en el caso de la moda es lo mismo, desaparece la figura del sastre o de la modista, ¿no? Para aparecer la figura del diseñador que te hace un diseño, pero que tiene una relación impersonal contigo. Claro. ¿No? Porque tu relación es con la marca, no con el diseñador. Se te vuelve el empleado. Exactamente. No es tu vecino, tu amigo. Las relaciones de confianza se quiebran, no es lo mismo, ¿no? Y yo pienso que hace falta, y digamos en eso sí, pienso en el conocimiento del nombre. Por ejemplo, en convención hay un relojero muy conocido, Mincho. Y vos vas donde Mincho a que te arregle el reloj, a que te le ponga la batería, a que te repare. Eso en las ciudades no... Es muy difícil de encontrar. Es muy complejo. O sea, tenés que tener con lupa, porque todavía, o sea, son fósiles, si se quieren decir. Son fósiles que existen, pero que ya, yo sé que por lo menos, si querés cambiar la batería de un reloj, tenés que ir donde Mincho en convención, y si no estás jodido, porque ¿dónde más? En convención existía un relojero, yo recuerdo que era relojero y joyero, porque también había la función del relojero que reparaba las joyas, el anillo cuando se partía, o la cadena cuando se deseslabonaba, o alguna cosa de esas. Y recuerdo que, bueno, él le tocó que irse por la violencia. Él se llamaba Vicentico, o le decíamos Vicentico, era vecino nuestro. Y recuerdo porque mi papá le había comprado un dijecito a él para mí, porque él era joyero también. Y por eso lo tengo presente. Entonces, al desaparecer estas figuras que te hacían ese tipo de favores, que te reparaban el reloj o las joyas, entonces ya aparece ese chatarrero que te compra. Que te compra lo que dejas. Lo que dejas que ya no se puede reparar, ¿no? Entonces te compran los anillos partidos, te compran las cosas, porque en este mundo todo se vende, ¿no? Pero perdemos la identidad, perdemos el doble uso de las cosas, perdemos la relación que durante mucho tiempo hemos tenido con las cosas. Y vale la pena recordar aquí a Byung-Chul Han, en este libro No Cosas, justamente de cómo la digitalización ha hecho que nuestra relación con las cosas se vuelva demasiado fútil y utilitarista. No hay una relación de vínculo con las cosas, lo que representaba, por ejemplo, anteriormente un tesoro, ¿no? Para una persona, una joya, un objeto sagrado. Ese sentido de los objetos han pasado, porque pues hoy en día los consigues fácil y los reemplazas fácilmente también, ¿no? Es como si la vida fuera TikTok, donde todo tiene que ser entretenimiento inmediato. Inmediato y pasar rápido, ¿no? Pasar rápido. Lo siguiente. ¿Qué Lo sigue? siguiente. La cosa es, Manu, pienso también en oficios
que sí desaparecieron casi en lo absoluto. Pensá vos, por ejemplo, en el herrero, en el turco en convención, ¿no? Que se dedicaba pues a armarle los zapatos a las mulas y a los caballos. Sí. Hoy ya los campesinos tienen es la moto se volvió el caballo, lo que transporta, lo que permite conectar estos mundos rurales. En convención han habido muy buenos herreros. Yo recuerdo Beto Martínez. Beto Martínez fue uno de los grandes herreros de convención, el papá de la profe Nefi. Sí. Sí, el hermano de él también fue otro herrero, un gran herrero. Y no solamente eran herreros, reparaban ollas. Ah, las ollas se Las reparaban. ollas se reparaban, claro, las ollas de aluminio se podían reparar, las ollas de metal se reparaban. O sea, los herreros tenían esa función también de ayudarte con... Una función comunitaria. Sí, y o organizarte los ganchos para colgar la carne, por ejemplo. Eso lo hacían los herreros. Ese tipo de función, ya en convención ya no encontrás herreros porque ya no hay. O sea, no encontrás que te cambie una... Oficios que simplemente desaparecieron. Pero a lo que vamos es que sí, hay unos que han desaparecido, que la industria se los consumió, que hay mejores cosas de hacer, mejores maneras de hacer diferentes cosas, pero pensemos en que hay unos también que están en vía de extinción, que aunque existen actualmente, poco a poco van a ir desapareciendo. Sí. Y ahí hablamos de la modista o de los sastres, ahí hablamos entonces de los zapateros, que poco a poco los sistemas de consumo hacen que para nosotros sea irrelevante arreglar un zapato hoy cuando lo podemos comprar quizá con menos valor que ese tiempo. Y pensemos también en el tendero. Yo tengo aquí mi listica, el carpintero, porque ahora resulta que Home Center te resuelve esa vuelta. Todo. El IKEA, pues, puedes comprar a menor precio y el carpintero dejó de ser relevante en el barrio también. Pero la pregunta es en el fondo también, y nuestros oyentes lo pueden conversar o lo pueden pensar. No solo estamos perdiendo oficios, una parte de nosotros socialmente también se está yendo con eso. Claro, y aparte de eso, una parte de las habilidades manuales y motrices. A mí me llama mucho la atención de cómo la carpintería, ahora que decís la carpintería, que era un oficio heredado, pues ya no es hereda, ya te lo da el sistema. Si usted quiere ser carpintero, hace una técnica en carpintería, ¿me entiende? En una empresa y ya. Pero de resto, o sea, es decir, esa figura preeminente, casi mística, del que hacía los altares para la iglesia, el señor que hacía los retablos de la iglesia, el carpintero que te organizaba la cama, que te organizaba las ventanas, las puertas de tu casa, ya desaparece. Y también otros oficios como por ejemplo a nivel de la salud, los sobanderos. Los sobanderos, muy importante los sobanderos. Yo recuerdo que don Juan, un sobandero muy famoso que había en la Floresta entre la Vía Convención Ocaña, fue el que me reparó este brazo cuando me lo partí. ¿Qué edad tenías, mano? Tenía 9 años y me quedó perfecto. En cambio, esta mano que sufrió cirugía, alta cirugía, donde tengo metales y cosas, me quedó chueca. Y no hubo sobandero que me la organizara. No. ¿Cierto? Es que los sobanderos han desaparecido. Sí, y reemplazados por los fisioterapeutas, ¿no? Que ya son como los sobanderos con título. No, y bien en un sentido que vos le entregues tu salud a alguien que sabes que está preparado intelectualmente para eso. Pero lo que estamos perdiendo también con la desaparición, la amenaza de estos oficios son las memorias del barrio, las relaciones de confianza, las formas de solidaridad cotidiana, porque muchas veces, por ejemplo, los sobanderos lo hacían por altruismo, mano, por ayudar en la comunidad, no esperaban una retribución económica. No, de hecho, los pagos eran lo que vos quisieras darle. Sí. Era algo así generoso. Otro oficio que me llama mucho la atención y que también ha desaparecido, no sé si por acá lo has escuchado, Dairon, los animeros. ¿Los animeros? Sí, es una figura muy de los paisas, y yo la conocía allá. Es un señor que en el mes de noviembre va al cementerio, saca las ánimas y recorre el pueblo con una campanita pidiendo oraciones para las ánimas. Ah, mira vos. Entonces tenía una función como espiritual de recordarle a la gente que no podía trasnochar porque era noviembre, el mes de las ánimas, y que por tanto tenían que estar en las casas guardados y haciendo oración. Mira vos. Esas figuras desaparecieron, por ejemplo. O el sereno, que era una figura, de ahí viene la idea del sereno que hace daño, ¿cierto? El sereno era como una especie de informante, de vigilante local de los barrios que
que había. Era una figura muy española, muy de la época De la colonia. del régimen Franco, ¿no? Del régimen Ok. de Franco, ¿no? Que se convirtieron luego en espías en el régimen, pero tenían una función como de vigilancia. Ahí esta tarde, no esté por aquí, que es peligroso, tal cosa, ¿no? La advertencia. Exacto. Y en fin, a nivel, por ejemplo, de, de la ayuda a las labores domésticas, desaparecieron las lavanderas. Ya no hay lavanderas en los barrios. Eran las señoras que se encargaban de recoger la ropa sucia y lavarlas y tenían su pago por ello. En la casa yo recuerdo que doña Guadalupe, una señora mayor como de 60, 70 años, era lavandera de río. O sea, iba a la quebrada a San Juan a lavar ropa cuando nosotros estábamos niños y vivía de eso. Vivía de eso, claro. La cosa es, Manu, que ese dinero que se distribuía entre la gente cotidiana, Sí. la gente del común, desaparece también, porque entonces ya ahora vos tenés el contacto de una lavandería por WhatsApp, que sí, bueno, que en el caso pues ya tenés una lavadora en casa, que te lo hace automáticamente, con un proceso sofisticado. Pero también tenés el contacto de una empresa que lo hace y que la tenés que llamar, que ya no tenés que llamar a la persona. Claro. Entonces, todo se vuelve impersonal. Sí. Todo se vuelve en relaciones de... Frías. Sí, empleado-empleador. Mecánicas. Y los barrios dejan de tener vida, Manu, porque los barrios se vuelven como si uno viviera en pequeñas islas, como en la obra esta de Robinson Crusoe. Y Sí. la cosa es, nos estamos perdiendo de esa vida cotidiana, de esos oficios cotidianos donde habitaba la vida de todos y donde todos compartíamos nuestras historias personales. Porque el marquetero sabía que te graduaste porque le llevaste el diploma y ahí había un nivel de contacto, quizá te felicitaba, había una relación, una comunidad, algo de lo que haces parte. Ya no hay vínculo de nada. Ya no colgas tu cuadro, tu diploma, ya no lo colgas en la pared, lo colgas en WhatsApp. En LinkedIn. Sí, lo colgas en tus estados de redes, porque lo alcanzaste, pero ya no lo colgas es muy particular. Ya no hay el mérito familiar de tener el cuadro. Las mamás orgullosas de ver las paredes llenas de diplomas de sus hijos, sí. No, y no, digamos, no estamos señalando como simple ejercicio de nostalgia que todo tiempo pasado fue mejor. No. Qué bueno que existan las lavadoras que resuelvan y que ya no haya este escenario, pero también pensemos en qué hemos perdido en función de este cambio, Claro. de esta lógica de producción tan diferente. Perdimos relaciones, Vínculos. perdimos vida, perdimos dinero que se queda en la gente de a pie, en la gente cotidiana y no en empresas. Y eso es muy significativo, eso es muy importante porque nos hace ver que nosotros también hemos cambiado en la forma en cómo construimos comunidad, en cómo hacemos barrio, ¿no? Claro. La invitación entonces es a revisar de nuevo. Creo que este podcast nos invita a la reflexión, sobre todo, no nostálgica, pero sí como de análisis de qué estamos perdiendo en nuestra sociedad y qué cosas deberíamos cuidar, conservar para poder continuar una vida medianamente amable, porque la amabilidad de la vida tiene que ver siempre con el otro, Dairon, con el rostro del otro. Y si hemos perdido ese contacto con el otro debido a esos oficios, pues digamos que el horizonte no es muy alentador que digamos. Aunque yo tengo esperanza de un retorno a esas funciones, porque creo que en algún momento el sistema nos va a defraudar. Creo que en algún momento este capitalismo loco va a tener que detenerse y vamos a tener que volver a reinventarnos y volver a retomar algunas vías que son justas y necesarias, como rescatar el reloj viejo, darle una nueva vida a los zapatos, detener un poco esta locura del consumo, ¿no? Del descarte que se lleva hasta incluso de las cosas y luego pasa a las personas. Y quizá una invitación también en la vida cotidiana, Manu, a que los pelados dentro de los círculos educativos aprendan oficios a los que quizá no se dediquen, pero que sea importante resolver. Que un pelado sepa cambiar un botón. Por ejemplo, que poner un cierre. Sí, es que deben haber cosas básicas que nos permitan vivir. Sí. Pensá vos... Yo no sé planchar. Pensá vos, por ejemplo, que hace un tiempo desaparecieron los minuteros y que si vos ya no pagás un plan de datos, no tenés cómo llamar. Sí, exacto. De un servicio público de teléfonos, no tenés cómo llamar.
pero pienso también en una amistad que yo cultivé quizá en sus últimos años de vida, que fue la del barbero Emel Quintero. La barbería de Emel, uno no iba donde Emel simplemente porque tenía que cortarse el cabello, a veces simplemente porque quería escucharlo y echar cuentos con Emel. Escuchar las Y esa historias de Emel. era el ágora de los viejitos, ¿Sí? en convención. Desaparece Emel, hay mucha gente que hoy se dedica a cortar el cabello, pero lo que desaparece es también con él la figura de lo que él representaba. Y sus historias, ¿no? Y sus historias y su vida, Sí. lo que compartía ahí en ese escenario. Y eso es lo que estamos perdiendo en los barrios, eso es lo que se nos va cuando se van esos oficios. Bueno, nos queda entonces la tarea de seguir reflexionando sobre esto y pensar en qué oficios tenemos que volver a rescatar. Hay que aprender a hacer fuego, Dairon, sin encendedor. Sí, Y a porque cazar, ahora nadie frota las piedras hoy en día para hacer fuego. No. O yo les comento a mis estudiantes y les digo, ustedes crecieron pensando que el televisor siempre tuvo control remoto. Cuando el primer control remoto éramos nosotros de niños que nos mandaban, ay, vaya, cambia el canal que es la perilla. Ta, 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 ta. ¿Y cómo sonaba eso de sabroso? La cosa es que nos queda una canción. Recomiendo una canción de un amigo que se llama Santiago Benavides. Hace una canción que se llama La Vida MIDI. Y es como esto de la artificialidad. Un perro que te ladra y que simplemente es un peluche. Unas trompetas que suenan, pero solo es un computador imitando el sonido. O un amigo que te habla y es una IA al otro lado. Sí, un consejero, pero es ChatGPT. No podemos quedarnos con esa forma de vida que es absolutamente artificial. La vida en realidad pasa en lo cotidiano, pasa en el barrio, pasa en la normalidad. Y nuestros oyentes, ¿qué otros oficios podrán decirnos o podrán escribirnos allí que están desapareciendo o que van a desaparecer? ¿Cuáles se nos quedaron por fuera? Déjenos ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio para seguir conversando en esto que es el sancocho, la reflexión conversada. Chao. Un perro encantado que ladra y dice te quiero en 21 idiomas. Y con un sencillo botón te muestra su afecto batiendo la cola. Un equipo de gimnasia pasiva que con electrodos